Hola y buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Barragán Santiago. En este corto video vamos a analizar aspectos básicos que se deben considerar al momento de resolver un circuito eléctrico, donde aplicaríamos tanto la ley de Ohm como lo son los principios de división de voltaje y corriente aplicados en dichos circuitos. Para la resolución del primer ejercicio se toma en cuenta la ley de Ohm. Dicho principio nos será de mayor eficiencia para resolver este ejercicio. Bien, podemos notar a un circuito compuesto de dos mallas y un conjunto de tres resistencias, donde se refieren a tres nodos de voltaje nombrados como A, B y C, que interconectan a dichos elementos, contando también a la fuente de alimentación. Lo que se procede primeramente es simplificar al circuito, sumando el valor inverso de cada una de esas dos resistencias y al resultado invirtiéndolo en la calculadora. Como pueden notar, se me otorga a una sola unidad de ohm. Es decir que dichas resistencias que se encuentran conectadas en paralelo se reemplazarían por una sola resistencia que consta de una sola unidad de ohm, lo cual consecuenta que se me presenten dos resistencias que constan de una sola unidad de ohm en el circuito. Y bien, debido a que estas dos resistencias se encuentran conectadas en serie, procedo en simplemente sumarlas. Es decir, tengo a una sola unidad de ohm que se encuentra en los nodos de voltaje A y B y otra resistencia de una sola unidad de ohm que se encuentra entre los nodos B y C, los cuales se suman e igualan a dos unidades de resistencia totales para el circuito, como podrán notar en el diagrama inferior. Como podrán notar, tengo un flujo de corriente correspondiente a 5 unidades. Estos provienen al momento de ejercer la ley de Ohm, la cual consta en dividir al valor del voltaje total del circuito entre la resistencia total del circuito. De ahí dividimos a 10 unidades de volt entre 2 unidades de ohm, lo cual nos otorgó a 5 unidades de ampere que fluyen en sentido horario. La orientación de ese flujo de corriente se destina hacia la polaridad positiva de la terminal de la fuente de alimentación. Y es aquí donde aprovecho para comentarles acerca de las caídas de voltaje, las cuales se manifiestan en las resistencias y son resultante de la diferencia de potencial de los voltajes de los nodos que se encuentran en ambos hemisferios de resistencia. Un ejemplo, tenemos a un nodo A y a un nodo B. De un nodo tengo a 0 unidades de volt, mientras que de otro lado tengo 5 volts, de los cuales difieren 5 unidades de volt, lo que significa que esas 5 unidades de diferencia serían las mismas que se manifiestan a través de la resistencia y que al momento de dividirlas con la resistencia me otorgan a un flujo de corriente. Y bien, respetemos este principio volviendo al circuito original, en donde sabiendo que en la primera malla circula el flujo total de corriente de 5 unidades de ampere, procedo en analizar a las dos resistencias que se encuentran en paralelo que constaban previamente de 2 unidades de ohm. Para ello, primero ocuparía encontrar la caída de voltaje de cada una de las resistencias, sabiendo que fluyen 5 unidades de ampere en la primera malla, teniendo en la parte superior a una resistencia de una sola unidad de ohm, procedo a aplicar la misma ley multiplicando a la resistencia por la corriente, lo cual me otorga a 5 unidades de volt multiplicando una unidad de ampere, perdón, una unidad de ohm por 5 unidades de ampere. Aquí aplicamos brevemente la ley de voltaje Kirchhoff, en donde la sumatoria de los voltajes que se encuentran resistencias en un trayecto cerrado son iguales a los de la fuente de alimentación. Tengo una resistencia en la cual se manifiestan 5 unidades de volt como caída de voltaje, mientras que tengo a otras dos resistencias que se conectan en paralelo, lo que significa que de dichas resistencias que se encuentran en paralelo se manifiesta la misma unidad de voltaje, es decir, 5 volts que compensan a las otras 5 unidades para sumar finalmente a 10 unidades equivalentes a las de la alimentación. Y bien, una vez que tengo en cuenta el valor de voltaje que se manifiesta en cada una de esas dos resistencias, procedo a encontrar el flujo de corriente correspondiente a cada una de ellas, dividiendo a las 5 unidades de volt para cada uno entre las 2 unidades de resistencia que lo conforman. De aquí obtengo un flujo de corriente de 5 medios amperes correspondientes a cada resistencia. Y bien, la ley de voltaje de Kirchhoff nos menciona que la sumatoria de todos los voltajes en un trayecto cerrado son iguales a cero. Tengo a 5 unidades positivas del nodo A al nodo B, sumando a 5 unidades positivas referentes del nodo B con destino hacia el nodo C, restando a otras 10 unidades correspondientes a la fuente de alimentación, considerando a su terminal negativa, lo cual se iguala a 0 unidades. Es aquí donde cumpliríamos con la ley de voltaje de Kirchhoff.
Lo que sigue es aplicar el principio de división de voltaje en un distinto circuito, donde contamos con dos mallas y un conjunto de cuatro resistencias, identificando a cuatro nodos en los que se interconectan dichos elementos y a una fuente de alimentación de 12 volts. Al igual que el ejercicio anterior, procedemos en simplificar dicho circuito por medio de sus resistencias. Sumando las resistencias que se encuentran conectadas en serie, primeramente tenemos a 16 unidades de ohm que suman a 8 unidades para otorgarnos a una sola resistencia de 24 ohms. Mientras que en un segundo trayecto tenemos a 4 unidades de resistencia que suman a 8 unidades de resistencia, lo cual nos otorga a 12 unidades de ohm. Lo que sigue es aplicar la ley de Ohm para encontrar el flujo de corriente que trayecta por cada una de las mallas o bien a través de cada una de las resistencias. Para ello tenemos que considerar a las 12 unidades de volt proveídas de la fuente de alimentación dividiendo a la resistencia correspondiente. Primero dividimos a 2 unidades de volt entre 24 unidades de ohm, lo cual nos otorga a media unidad de ampere. Mientras que para la segunda resistencia fluiría un segundo flujo de corriente que consta en dividir a 2 unidades de volt entre 2 unidades de la misma resistencia, lo cual nos deja únicamente una sola unidad de ampere que se circula a través de ella. Procedemos a analizar al circuito original que consta de las cuatro resistencias una vez que tenemos en cuenta el flujo de corriente que circula en cada una de las mallas. Lo que sigue es encontrar a las diferencias de potencial que se encuentran en cada una de las resistencias, es decir, multiplicando al flujo de corriente por la resistencia de la misma malla en la que se encuentra. Bien, tenemos unas 16 unidades de ohm que multiplican a medio ampere, lo cual nos otorga a 8 unidades de volt, mientras que de la misma malla tenemos a 8 unidades de resistencia que multiplican a media unidad de ampere, lo cual nos otorga 4 volts de unidad que diferencia potencialmente entre los nodos B y D. Para el segundo trayecto tenemos desde el nodo A, la partición del nodo A al nodo C, una resistencia de 4 unidades de ohm, los cuales multiplican a una sola unidad de ampere que nos otorga 4 unidades de volt. Y tenemos en el mismo trayecto, partiendo desde el nodo C hacia el nodo D, a una resistencia de 8 ohms de unidad, la cual multiplica a una sola unidad de ampere y nos otorga 8 unidades de voltaje como diferencia potencial. Bien, una vez identificados los valores de voltaje que se manifiestan en dichas resistencias, procedemos en aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en cada una de esas dos mallas, de las cuales se tiene que cumplir la condición de que al momento de sumar el voltaje de cada una de las resistencias y a la fuente de alimentación se nos otorgue a 0 unidades. Bien, para el caso de la primera malla tenemos a 12 unidades negativas de volt interpretando desde su polo negativo, sumando a 8 unidades de volt más otras 4 unidades de volt, lo que nos otorga a 0 unidades. Lo que procede es efectuar la misma ley en la segunda malla, donde interpretamos a 4 unidades de volt que suman a 8 unidades de volt y que restan a 4 unidades de volt y a 8 unidades de volt. Una vez que sumamos a los 4 elementos que se encuentran en la segunda malla, se puede notar que se nos otorga un total de 0 unidades, los cuales son provenientes de la sumatoria de cada uno de ellos. Para terminar esta sección, contaremos con un tercer ejercicio, el cual involucra al circuito anterior, con la diferencia de colocar un alambre que parte desde el nodo B con destino hacia el nodo D. Y bien, es aquí donde el circuito se interpreta de diferente forma. Tenemos a 3 mallas y a 2 pares de resistencias que se encuentran en paralelo. Al igual que los ejercicios anteriores, procedemos en simplificar los valores de resistencia para finalmente simplificar el circuito y otorgar una fuente de corriente total para el mismo circuito. Bien, comenzamos con sumar el valor inverso de las resistencias de 16 unidades y 4 unidades e invertir el valor resultante, lo cual nos otorga a 16 quintos de unidad de ohm. Mientras que para el par de resistencias que se encuentra en la parte inferior, invertimos el valor de 8 unidades de ohm más otras 8 unidades invertidas
para consecuentemente invertir el resultado, lo cual nos otorga 4 unidades de ohm. Es aquí donde se presenta una segunda complexión para este circuito, donde tenemos a una fuente de 12 volts que tiene a dos unidades de resistencia que se encuentran en serie, una de 16 quintos de ohm y otra de 4 unidades de ohm. Procedemos en sumar a estas dos resistencias, donde podemos notar que tenemos a un circuito simplificado que consta de 2 unidades de volt y una resistencia de 36 quintos de unidad de ohm. Y es aquí donde procedemos a dividir el voltaje total entre la resistencia total, para otorgarnos el flujo de corriente correspondiente al de la primera malla o bien el flujo de corriente correspondiente al circuito. Una vez que se nos otorga el flujo de corriente total correspondiente al circuito, que consta de 5 tercios ampere, procedemos a interpretarlo en la primera malla antes de descomprimir a las dos resistencias que se encuentran en serie. De aquí tenemos que identificar al valor de voltaje de cada una de esas dos resistencias, aplicando la ley de Ohm multiplicando a cada unidad resistiva por el flujo de corriente total. Y bien, para el caso de la resistencia que se encuentra entre los nodos A y B, procedemos a multiplicarla con 5 tercios ampere para otorgarnos finalmente a 16 octavos de unidad de volt. Mientras que para la resistencia que se encuentra conectada desde el nodo B con destino hacia el nodo C, se multiplica a 5 tercios de ampere por 4 unidades resistivas, lo cual nos otorga a 20 tercios de unidad de volt. Y bien, procedemos a descomponer el circuito, bueno, más bien descomprimir las resistencias que me traerán de vuelta a la comprensión del circuito en su inicio. Recordemos que teníamos 4 unidades de resistencia. Y bien, sabiendo que en el par de resistencias que se encuentran en paralelo en la parte superior se manifiestan 16 tercios de volt, mientras que para el par de resistencias que se encuentra en la parte inferior se manifiestan 20 tercios de unidad de volt. Es aquí donde podemos considerar aplicar la ley de Ohm dividiendo al voltaje que se manifiesta en dichas resistencias entre el valor de la misma unidad resistiva. Bien, dividimos a 16 tercios de volt entre 4 unidades de Ohm y 16 unidades de Ohm para otorgarnos a dos flujos de corriente que constan de 1 tercio de ampere y 4 tercios de ampere. Mientras que para el par que se encuentra en la parte inferior, dividimos a 20 tercios de volt entre 8 unidades de Ohm, en donde podemos notar que en cada una de las resistencias de la parte inferior fluyen 5 sextos de ampere. Y bien, es aquí donde, por medio de su calculadora, podrá notar que al momento de aplicar el principio de la ley de corriente de Kirchhoff, en donde todo flujo de corriente que entra por un nodo es igual a la salida. Bien, podrá notar que al momento de sumar 4 tercios de ampere que fluyen en la segunda malla y a 1 tercio de ampere que fluye en la resistencia que se encuentra en relación de la primera malla y la segunda, se nos otorgan a 5 tercios de ampere. Mientras que para los flujos de corriente que fluyen a través de las resistencias inferiores, las cuales constan de 5 sextos de ampere, al momento de sumarlas los otorgan a 5 tercios de ampere, equivalentes a las de la corriente total del circuito.